Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Plata Vázquez, del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Hoy vengo a hablarles del libro La terca realidad, la Huasteca como espejo cultural, coordinado por el Dr. Jesús Rubalcaba Mercado del CIESAS. Para quienes tenemos varios años de realizar investigación de campo en la Huasteca, los temas relacionados con la cultura, las formas de organización comunitaria, política y religiosa, la cosmovisión, los cambios sociales y las estrategias de adhesión o de rechazo a la modernidad, atraen siempre nuestra atención e intentamos abordar su análisis, tratando de explicar su origen, desarrollo y devenir bajo miradas críticas orientadas por la experiencia que sobre la región de estudio creemos poseer. Ante el hecho de que la Huasteca es una región dinámica, se reconoce que los hechos siempre se transforman, en ocasiones lentamente, lo que nos otorga la oportunidad de observarlos detenidamente, en tanto que en otras los cambios son tan velozmente desconcertantes que nos vemos obligados a modificar el rumbo de nuestras investigaciones. La terca realidad, la Huasteca como espejo cultural, nos muestra elementos teóricos, metodológicos y empíricos que invitan a la reflexión de algunas ideas que merecen ser retomadas con la finalidad de construir nuevos derroteros sobre los cuales andar nuestras futuras experiencias de campo. La estructura del texto, magistralmente coordinado por el Dr. Rubalcaba, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pone de manifiesto que los temas en torno de la historia, la cultura, la organización política, social y religiosa, así como aquellos relacionados con las transformaciones ecológicas de esta región, no se agotan, y que las investigaciones realizadas desde las miradas de investigadores extranjeros y de mexicanos radicados en otro país enriquecen la visión de lo ya escrito, invitando al debate desde diversos ángulos. Mediante su lectura encontramos elementos comunes con los temas que despiertan nuestro interés y, como dice el coordinador de la obra, pareciera que en cada uno de los casos presentados se tratara de una y la misma comunidad, pero vista desde diversos ángulos, partiendo de distintas esferas, pero siempre ubicados en una misma realidad que se manifiesta en las formas de resistencia, de adaptación, de organización en todos sus niveles de los grupos étnicos de la Huasteca. Al iniciar la lectura del libro, uno se percata de inmediato que se nos habla de una región llena de contrastes y situaciones complejas. Por un lado, se destaca la participación cada vez más común de las mujeres en ámbitos de la vida cotidiana y política tradicionalmente masculinos. En tanto, en otras partes de la obra se citan ejemplos de la persistencia de estructuras caciquiles, algunas de las cuales son herencia de regímenes políticos autoritarios, cuya avaricia y menosprecio por la vida de indígenas y campesinos parece no tener límites. La terca realidad, la Huasteca como espejo cultural, invita desde sus primeras páginas a su lectura y análisis crítico. El alto nivel de descripción de sus autores coloca en el centro de la discusión el devenir de sus habitantes en contextos cada vez más complejos. Así, tratando de citar de manera muy general el contenido de la obra, encontramos en los trabajos de Sofía Aneta Piotrowska, de la Universidad de Varsovia, la descripción de algunas prácticas rituales del pasado, con vigencia y reconocimiento sociales actuales. Para esta autora, los cerros son venerados a la vez que brindan refugio en situaciones de represión caciquil y política. En el mismo sentido, Sofía nos recuerda que no obstante que la medicina tradicional mantiene sólidas relaciones con el sistema cosmológico, religioso y simbólico de las comunidades nahuas de la Huasteca,
Esto no ha impedido que quienes la practican se adapten a las nuevas condiciones nacionales, generando estrategias por medio de las cuales amplían sus márgenes de acción. Por otro lado, Aleksandra Iciek, de la Universidad de Varsovia, muestra, mediante la descripción integral del sistema de cargos, que algunas ideas en torno de la autoridad comunitaria requieren ser analizadas con mayor detalle para comprender en su totalidad el funcionamiento de instituciones, leyes internas y escritas, y de agentes nuevos que, al tiempo que proporcionan el mantenimiento de la propia identidad, son muestra de la capacidad de adaptación de los habitantes de las comunidades campesinas a los cargos o, como ella les llama, pequeños oficios generados recientemente. La beta en torno de los estudios de situaciones de abuso y ejercicio de la violencia estatal parece no agotarse. En el estudio de la Huasteca son constantes las denuncias de situaciones lamentables en las que los campesinos llevan siempre la peor parte. Los indígenas y campesinos mestizos de la Huasteca han sido constantemente reprimidos, perseguidos y asesinados por terratenientes de la región. Al respecto, es importante el aporte de Martin Beringer, de Alemania, para quien el abordaje de estos temas existen tareas pendientes o caminos a seguir que propicien el impulso a la educación en derechos humanos, que revaloren la memoria colectiva, que fomenten la equidad de género y ayuden en la prevención y resolución de conflictos locales. Con base en el mismo tema, James Taggart, del Franklin and Marshall College, destaca la urgencia de humanizar a los mesoamericanos, recuperando las ideas en torno de los sentidos, las emociones y las visiones del mundo. De acuerdo con este autor, las más de las veces las emociones han sido juzgadas por antropólogos que representan a la cultura dominante, lo que ocasiona que algunos estados de ánimo, como el odio o el amor, sean vistos bajo criterios occidentales. Así, en eventos desafortunados derivados del faccionalismo provocado por organizaciones campesinas, se ha mostrado mayor interés a las actitudes de ira, sin prestar atención a los sentimientos fundamentados en el amor, que hacen que quienes pierdan violentamente a un ser querido encuentren transformada radicalmente su vida. Es un hecho que el entorno ecológico de la Huasteca sufre constantes transformaciones, en donde la pérdida de recursos afecta notablemente la vida de las comunidades. En este sentido, el trabajo de Itzel Rubalcaba Baroni, de la Universidad de Bergen, y Colette Murphy, de la Universidad de Bristol, destaca que una de las principales causas de la disminución en los afluentes del río Tanconchín, en la Huasteca veracruzana, es la práctica de la ganadería. Las autoras señalan que algunos de los efectos de dicho fenómeno van más allá de lo que a primera vista puede apreciarse. Como consecuencia de la pérdida de algunos manantiales que alimentaban al río, los habitantes de algunos poblados han tenido que construir cisternas, comprar recipientes para almacenarla o, de plano, comprar agua embotellada. Finalmente esgrimen una serie de argumentos para fundamentar una propuesta viable que permita revertir el problema, generar mayor conciencia entre la población, realizar campañas de reforestación, evitar el saqueo y extender la zona protegida. Shinji Kawabe, de la Universidad de Osaka, realiza una excelente descripción de las danzas de los viejos que, en torno de la festividad del Día de Muertos o Xantolo, tienen lugar en la Huasteca. Mediante la descripción de las partes que componen a las comparsas, así como de los roles que desempeña cada uno de los participantes, el artículo nos traslada a un ambiente festivo, lleno de relatos y representaciones coreográficas, cuya carga emocional destaca la importancia de la veneración a los antepasados, quienes no solo están presentes ese día, sino que se presentan en otras ocasiones, prescribiendo las actividades de los vivos. Como consecuencia de los cambios acontecidos en las comunidades indígenas y mestizas de la Huasteca, algunos de ellos motivados principalmente por la migración, la participación de la mujer en la vida política comunitaria
y en el ámbito económico doméstico se ha incrementado. Mediante la descripción del tema vinculado a la construcción de la casa, labor preponderantemente masculina, Akiyo Yamamoto, de la Universidad de Keijo Jiyuku en Tokio, llama la atención sobre las formas mediante las cuales, en el transcurso de los últimos 20 años, se han modificado las relaciones de género, las cuales, a su vez, conducen a transformaciones en las relaciones de parentesco, afectando notablemente las relaciones de poder. Fenómenos derivados de estos cambios conllevan a su vez a un reacomodo de la división del trabajo por sexos. Las mujeres y los problemas a los que se enfrentan cotidianamente son temas recurrentes en el texto, pero para Vania Smith Oka, de la Universidad de Notre Dame, el tema de salud reproductiva merece especial atención. De acuerdo con la autora, en años recientes las mujeres nahuas de la Huasteca veracruzana se han visto sometidas a procesos de dominio de sus cuerpos, que tienen como piedra angular el desarrollo de la biomedicina y la implementación del programa Oportunidades, mediante los cuales se obliga a abandonar viejas prácticas fundamentadas en conocimientos locales y a modificar la visión de sus cuerpos. En este contexto, las mujeres del medio rural huasteco se enfrentan a una doble presión: planificar y no tener más hijos o perder los apoyos gubernamentales. Un aspecto relevante de esta obra es que sus autores evidencian situaciones que parecen ajenas a nuestra sociedad o que en el discurso oficial han sido superadas, o peor aún, ni siquiera existen. En este sentido, la terca realidad, la Huasteca como espejo cultural, se recomienda como una obra de gran contenido social, cultural y humano, que debe apreciarse en toda su magnitud, sin que por esto se arriesgue la objetividad del investigador. El texto se encuentra disponible en la librería del Colegio de San Luis. También se puede acceder a él por medio del sitio web del mismo colegio. Pertenece a la colección huasteca y, como lo comenté al principio, es una obra coordinada por el doctor Jesús Rubalcaba Mercado del CIESAS. Muchas gracias.